Hola, bienvenidos todos un día más a una de estas lecciones, de estos webinars de nuestro canal del MIDE 360 en YouTube. Y bueno, ya sabéis que soy Asier Barainca y hoy os voy a hablar de los 5 aspectos fundamentales para que Google Analytics funcione de una forma profesional. Esas 5 cosas que tenemos que entender y conocer sí o sí para ser capaces de poder hacer que la herramienta trabaje como queremos. Son cinco elementos, 4 más uno en realidad diría yo, pero bueno, son 5 fundamentales que siempre tenemos que tener en la mente de cuando abordamos un proyecto de medición con Google Analytics, y prácticamente va a funcionar con cualquier herramienta de este estilo, van a ser los mismos. Tenerlos muy claros para que todo funcione perfectamente, ¿vale? El primero de estos elementos, podríamos llamarles, de estos indicadores que siempre tenemos que tener en cuenta, es el código de seguimiento, ¿vale? Ya todas y todos sabéis seguramente a estas alturas que Google Analytics, para poder funcionar correctamente, requiere de una cosa que se llama el código de seguimiento, que es un snippet, un código. Normalmente en los sitios web va a ser en JavaScript, pero hay otras formas. Tenemos algún otro webinar hablando de los tipos de código de seguimiento que hay para cada cosa. Tenemos que usar Firebase y su código para las aplicaciones, por ejemplo. Podemos utilizar un gestor de etiquetas. Pero este código de seguimiento es fundamental para que la herramienta funcione correctamente. Evidentemente, si no hay código de seguimiento, Google Analytics no funciona, no recibe datos. Para funcionar necesita un código que le envíe los famosos hits, las páginas vistas, los eventos, las interacciones, etc. Y por lo tanto, si este código de seguimiento está mal gestionado, no está actualizado, por ejemplo, correctamente implementado, si tiene errores, si da fallos, si no actúa bien, la medición va a ser incorrecta o incompleta o nula directamente, y por lo tanto este es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. Voy a mostraros el lugar en el que dentro de Google Analytics, como era una cuenta de Google Analytics, podemos encontrar el código de seguimiento, ¿vale? Lo tenemos aquí en administración, a nivel de propiedad, información de seguimiento, código de seguimiento, aquí está, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este es el código de seguimiento básico de Google Analytics. Ahora mismo es el denominado la librería GTAG, GTAG.js, una librería JavaScript. Este básicamente lo que se encarga puramente es de enviar las páginas vistas cada vez que alguien visita una página, y luego esto habría que irlo completando con otros códigos para hacer las diferentes funcionalidades que necesitemos. Para empezar, para recoger otras interacciones más allá de la página vista, clics en botones, en vídeos, movimientos de scroll o enlaces externos, lo que necesitemos. Y luego algunas otras funcionalidades que se pueden hacer por medio del código, como anonimizar IPs, agregar dimensiones o métricas personalizadas, o el e-commerce mejorado, entre otras muchas, ¿vale? Aquí tenéis acceso a toda la información técnica sobre la implementación del código de seguimiento, de la etiqueta global y de los eventos, comercio electrónico, agrupaciones de contenidos, etcétera. Bueno, todo aquello que se puede hacer por medio del código de seguimiento. Ya os digo que esta es para la librería actual, la última, que es la librería GTAG. Hay otras formas de gestionar este código de seguimiento que son perfectamente válidas, pero que tenemos que tener muy en cuenta que esto es fundamental. Sin ello, sin este código de seguimiento, Google Analytics directamente no funciona, no recibe datos y no va a hacer nada de nada, ¿vale? Entonces, bueno, este es el primer aspecto básico para que la herramienta funcione correctamente, ¿vale? Y por supuesto tenemos que entenderlo muy bien, controlarlo, dominarlo y ser capaz de implementarlos correctamente, y si no, apoyarnos en alguien que sea capaz de hacerlo, ¿vale? Porque si no, la herramienta no va a funcionar como debe. El segundo elemento fundamental o la segunda capacitación que debemos tener para que esto funcione correctamente es la configuración interna de la propia herramienta, la configuración del propio Google Analytics, ¿vale? La configuración, como decimos, a nivel de cuenta, propiedades y vistas, y la gestión que de eso se hace,
¿vale? Google Analytics tiene una estructura en la que nosotros damos de alta una cuenta. Una cuenta vendría a ser el nombre de una empresa, una cuenta no es mucho más, el nombre de una empresa. Ya sabéis que solo necesitamos un correo de Gmail, un correo válido en Google en realidad para darlo de alta. Entonces, esa cuenta dentro lleva lo que se llaman las propiedades. Las propiedades vienen a ser los diferentes webs o apps o negocios en realidad que hay dentro de una cuenta. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, imaginaos Inditex pudiera ser la cuenta, y luego Zara sería una propiedad, Massimo Dutti otra, o lo que sea, los otros tipos de negocios, hay Bershka o no sé cuál, los otros que tiene Inditex, ¿no? Sería cada uno una propiedad, puesto que son negocios distintos, entre comillas, dentro de, son webs diferentes dentro de una misma empresa, ¿vale? Y luego dentro de las propiedades en realidad lo que nos permiten es gestionar este código de seguimiento. Las propiedades lo que nos ofrecen es el identificador, ese UA, este UA que vemos aquí, este identificador de propiedad que es el que va en el código de seguimiento y que se encarga de enviar los hits que se envían con este código de seguimiento a esta propiedad, a la propiedad. Por lo tanto, esto quiere decir que en cada propiedad se recibirán hits distintos que son totalmente independientes y que no se mezclan unos con otros. Un usuario, si envía un hit desde una propiedad o desde otra, cambiará este valor y, por lo tanto, para Google Analytics serán usuarios, sesiones, hits totalmente independientes, ¿vale? Se tratarán como negocios absolutamente independientes. Por algo es muy importante la ordenación que se haga de esto dentro de una cuenta, de la elección de propiedades, si tiene que ir todo a una misma propiedad, si queremos hacer que vaya a propiedades diferentes, esto es muy importante, ¿vale? Dentro de las propiedades están las vistas. Las vistas ya son independientes del código, van a recibir todos los hits que se envíen a esa propiedad y las vistas son las responsables de mostrar los informes tal y como nosotros queremos verlos, ¿vale? Es decir, en principio, cuando creamos la cuenta de Google Analytics y una propiedad, se crea una vista por defecto que pone ahí siempre todos los datos del sitio web, ¿verdad? Es una vista en la que entran todos los hits. Pero luego a partir de ahí yo podré ir creando vistas para ordenar esa información. Las vistas, ¿qué hacemos? Pues básicamente dos cosas. Bueno, tiene una configuración y esa configuración, por medio de ella le decimos cómo queremos ver esos informes. ¿Cómo? Pues en principio filtrándolas, es decir, podemos añadirles filtros a las vistas que se encarguen de hacer que los datos que llegan a ellas sean distintos unos de otros. Yo puedo enviar los mismos hits a la propiedad de Zara y crear dentro de Zara una vista que solo reciba el tráfico procedente de los hits desde España. De tal forma que habrá una vista que sea todos los datos del sitio web en la que entrarán todos los hits, todo el tráfico de todo el mundo, allá donde hayamos puesto el código de seguimiento, y luego tendré una vista filtrada que solo permitirá pasar aquellos hits que procedan de España. ¿Vale? De tal forma que yo ahí me voy creando una configuración para segmentar ya directamente mi tráfico y poder medirlo de una forma diferenciada en función de unas necesidades que yo estime que voy a tener. Hay otras configuraciones a nivel de vista que se pueden hacer que son importantes, por ejemplo, luego hablaremos de las conversiones, etcétera. Y la otra gran funcionalidad de las vistas es la posibilidad de otorgar permisos diferenciados, ¿vale? Es decir, las vistas nos permiten dar o eliminar. Ya sabéis que Google Analytics es una herramienta colaborativa, más de un usuario de Google puede tener acceso a ella, pero yo puedo dar o eliminar permisos a usuarios en función de una vista u otra. Es decir, puede haber usuarios a los que les dé permisos para ver los datos de esa vista en España, pero no de todos los datos, ¿vale? Porque me interesa, porque solo van a trabajar en España o lo que sea. De tal forma que, la gestión de esta cuenta, de sus propiedades y de las vistas, nuevamente es fundamental. Una mala gestión de esto va a hacer que se pierdan datos, que no quede bien configurado, que las sesiones, por ejemplo, puedan llegar a romperse o perderse si hacemos que webs que pertenecen a un mismo negocio vayan a propiedades distintas. Si aplicamos un mal filtro podemos perder información porque los filtros
provocan una pérdida de información permanente en las vistas donde se aplican o una modificación de esa información. Entonces, bueno, hay que hacer una gestión correcta, adecuada y entender su funcionamiento para poder hacerlo bien. Entonces, bueno, tenemos aquí este segundo elemento fundamental para que Google Analytics funcione de forma profesional perfectamente. Una vez más, tenemos en nuestro canal vídeos hablando de lo que son las cuentas, las propiedades, las vistas, de qué podemos gestionar en cada una de ellas, de cómo se hace, y seguramente los iremos desarrollando más, ¿vale? Pero bueno, tened en cuenta que este es un aspecto vital para que la herramienta funcione, ¿vale? El tercero es uno que a mí siempre me gusta añadir porque me parece que es una de esas cosas que marcan la diferencia en una buena cuenta de Google Analytics cuando se hacen las cosas bien. Y es la gestión de los datos de adquisición o el etiquetado de campañas, le podríamos llamar. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis que en Google Analytics hay unos informes muy importantes que son los informes de adquisición. Son los informes donde nos dice cómo está funcionando nuestro plan de medios, es decir, todas aquellas acciones que hacemos para atraer tráfico a nuestro sitio web y luego poder convertirlo en clientes o en aquello a lo que se dedique nuestro negocio, nuestro sitio web. Lo vemos ahí, lo vemos en los informes de adquisición, ¿no? Y lo vemos por medio de dos dimensiones muy importantes, probablemente y casi diría las más importantes dentro de la herramienta, sobre todo a nivel de adquisición son fundamentales, que son la fuente y el medio. Tenéis, sí, hace poco hice yo un vídeo explicando a fondo lo que es la fuente y el medio dentro de Google Analytics, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, lo explico muy brevemente. La fuente es el sitio donde está el visitante y le hemos ido a buscar para atraerlo hacia nuestra web, ¿vale? Eso es la fuente. Normalmente será un sitio web, pero puede haber otro tipo de fuentes, depende del tipo de publicidad que estemos haciendo, pero puede ser Google si es un buscador o Bing, puede ser Facebook o Twitter si son redes sociales o una base de datos si es un email o lo que sea. Eso es una fuente, ¿no? Es el lugar donde está el visitante navegando, buscando, viendo sus redes sociales o lo que sea y de alguna forma conseguimos atraerle hacia nuestro sitio. Y el medio es esa forma en la que conseguimos atraerle, ¿no? Es esa forma, la manera que tenemos de conseguir atraer usuarios. Si lo hiciésemos, imaginaros, con una campaña de banners que contratamos en un periódico, igual la explicación sería un poco más simple, ¿no? La fuente sería ese periódico, imaginaos El Mundo, El País, El Marca, el que queráis, esa sería la fuente, y el medio sería un banner. Vale, es eso lo que estamos usando para llamar la atención del visitante y atraerle a nuestro sitio. Entonces, fuentes hay muchas, muchísimas, millones, infinidad, todas las que queráis, tantas como páginas web hay o como sitios donde puede estar el usuario viendo un reclamo, una publicidad, algo que le llame, un enlace, lo que sea. Hay millones y medios hay unos cuantos, pero ya no son tantos, ¿verdad? Podemos definir así básicamente, pues por ejemplo, el medio orgánico para todo el tráfico que es de buscadores orgánicos, es decir, de buscadores en los que se encuentra una respuesta de forma natural y no pagada. ¿Vale? Puede estar el medio referral, que es cuando ponen un enlace, una referencia hacia nuestro sitio en cualquier otro sitio web. El medio CPC, que se usa para las campañas de pago por clic. El medio email o el medio social para las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad Google Analytics por defecto solo distingue 3 medios, ¿vale? Por defecto solo es capaz de distinguir 3 medios. ¿Por qué? Pues por la propia naturaleza y el funcionamiento técnico de Google Analytics. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque cuando ese código de seguimiento que nosotros ponemos lo que hace es leer la página previa en la que estaba el usuario, clicó en un enlace y llegó a nuestro sitio. Es capaz de leer eso, ¿vale? Entonces, si el usuario estaba navegando por Google, clicó en un enlace que le ha devuelto la herramienta y llegó a nuestro sitio, el código de seguimiento lo va a leer y va a ser capaz de entender que es fuente Google y medio, en este caso, orgánico, ¿vale? O si ese enlace
en vez de clicarse en Google, que es un buscador, se clica en una página cualquiera, incluso el Facebook, cualquier página web, está navegando por una web, la que sea, Forocoches, el país.es, Twitter, cualquier cosa, y encuentra un enlace hacia nuestro sitio, al clicar, la fuente va a ser esa página, Twitter, la que sea, y el medio va a ser referral, una referencia, ¿vale? Todo lo que no sea este comportamiento, todo lo que no sea alguien navegando con su navegador web por una página, encontrando un enlace, clicando y llegando a nuestro sitio, va a ser tráfico directo, es decir, va a ser la fuente directa y el medio no hay medio, no existe, ¿vale? No, ha llegado de forma directa, ¿vale? Entonces, Google Analytics por defecto solo distingue estos tres tipos de tráfico. Si viene de un enlace, pincha en él y llega a nuestro sitio, pero tienes un enlace en un navegador web, va a ser un referral. Si ese referral es un buscador, tiene un listado de buscadores y tal, en vez de referral va a ser organic, tráfico orgánico. Y todo lo demás es tráfico directo. No hay más, no habría nada más. Pero nosotros utilizamos muchas otras formas de reclamo de usuarios. Por ejemplo, el banner que os he explicado o, por ejemplo, esas redes sociales nos van a entrar por defecto como medio referral. Y a mí seguramente me interesa diferenciarlas. Yo no quiero que me distinga igual una red social que cualquier otro sitio web donde se puede poner un enlace, ¿no? Un blog incluso en un momento dado. Entonces, pero Google Analytics no lo va a diferenciar. Y es más, en muchas ocasiones, tráfico que viene de, por ejemplo, un email que envío y alguien lo abre con el Outlook o con el cliente de correo que tenga en el móvil o cosas así, no va a ser capaz de leer de dónde viene el usuario porque no es un navegador abriendo otro navegador y directamente lo va a enviar a tráfico directo. No vamos a ser capaces de saber cuánto tráfico nos llega de ese email. Algunos sí, el que lo abra en webmail, en su Gmail dentro del navegador, lo vamos a saber, pero bueno, como referral y luego lo vamos a poder ver en canales y tal, tiene dificultad. Para solucionar esto hay que hacer una de esas cosas que es sencilla en su concepción, es muy sencillita, pero muy difícil de llevar bien a cabo puesto que es engorroso. Requiere que cada uno de los enlaces que nosotros ponemos fuera de nuestra web apuntando hacia ella se etiqueten. Es decir, se le añadan al enlace una serie de valores en el que le diremos la fuente, el medio y la campaña y algún valor más, pero sobre todo fuente, medio y campaña, de tal forma que cuando el visitante llegue a nuestro sitio con esos valores en la URL, el código de Google Analytics, el que hemos visto en el punto 1, no se va a ir al trasvase de información entre servidores a buscar cuál es la referencia y la fuente y el medio. Se lo vamos a dar nosotros escrito. Y ya no va a tener que pensar, nos va a decir, bueno, pues aquí me estás diciendo que este usuario viene de la fuente Twitter y del medio social. ¿Vale? Y esto se hace por medio de un trabajo muy simple, que es el etiquetado de enlaces. Pero ya os digo, es un poco engorroso porque requiere, y esto es importante, que cada uno de los enlaces que están fuera de nuestra web y que apuntan hacia nuestra web y que nosotros controlamos, evidentemente si alguien lo pone porque quiere o el tráfico orgánico, eso no podemos hacer nada, nunca va a llevar un etiquetado y es correcto, llegará como referral que lo es o llegará como orgánico que lo es, ¿vale? Pero si somos nosotros proactivamente los que nos dedicamos a poner enlaces en sitios, deberíamos etiquetarlos, puesto que estamos pagando por ellos, por esos enlaces y por lo tanto necesitamos saber correctamente qué están generando en nuestro sitio, cómo se divide el tráfico, cómo funciona cada uno de ellos. Esto marca la diferencia en una cuenta de Google Analytics y es vital para poder empezar a tomar decisiones en esa primera fase de descubrimiento de los usuarios y poder ir poco a poco optimizando nuestras campañas en base a lo que con ellas conseguimos de nuestros objetivos, etc. ¿Vale? Un poco porque tengáis una guía sencilla. Fijaros, yo podría crear una campaña, imaginaros que creo, este es el visor de Tag Manager, este es mi blog, un blog personal que solo utilizo para los cursos, no tiene nada, pero imaginaros que yo quiero publicitarlo en Twitter, ¿no? Lo voy a publicitar en Twitter, lo voy a poner en el muro de mi Twitter y tal, y quiero saber ese post que he puesto en Twitter, cuánto genera en Analytics, ¿no? Entonces podríamos hacerlo etiquetando el enlace. ¿Qué es esto? Bueno, pues fijaros, Google nos deja aquí una herramienta muy sencillita que se llama Campaign URL Builder, que nos permite construir el enlace con ese etiquetado que necesitamos. Y aquí nos explica todo cómo hacerlo. Primero nos dice, bueno, ¿dónde quieres mandar el tráfico? Bueno, pues nosotros vamos a mandar el tráfico a nuestro blog, ¿no? Vale, pues dime cuál va a ser
el campaign source, es decir, la fuente, os decía la fuente, ¿no? Entonces, como yo voy a poner esto en Twitter, pues la fuente va a ser Twitter, ¿no? Ahora dime cuál es el medio de la campaña. Bueno, como esto es una red social, en el medio en este caso pondríamos social, ¿vale? Podemos poner realmente lo que queramos, ¿eh? Nos lo podemos inventar. Si es muy importante es que tenga una lógica, que sea legible por cualquier persona que lea los datos, que se entienda fácilmente, es decir, no nos inventemos ahí algo encriptado, y ser muy consistente ya a lo largo del tiempo. Es decir, si yo en las redes sociales decido poner en el medio social, mantendré eso ya siempre, sea cual sea la red social, y a lo largo del tiempo, ¿vale? Y luego, campaign name es obligatorio, es un valor obligatorio, entonces es interesante ponerlo. No siempre todo va a pertenecer a una campaña, pero yo aquí voy a poner, por ejemplo, lanzamiento blog, ¿vale? Hay otros valores y tal, pero no quiero entrar ahora en ello. Tenéis información en nuestro canal sobre todo esto del etiquetado, ¿vale? Y al llegar aquí abajo, pues la propia herramienta me devuelve la URL que yo debo poner en Twitter para que todo esto funcione. Yo me voy con esto, lo envío a Twitter, lo podemos acortar con bit.ly y tal si queremos, lo envío a Twitter y a partir de este momento la gente va a empezar a clicar en este enlace y van a llegar a mi sitio con esta URL, con todo esto, ¿eh? Lo habréis visto muchas veces, el etiquetado de enlaces, muy sencillo. Se va a llegar con esto me va a marcar una visita en mi sitio, que aquí seguramente la estaré viendo en tiempo real, esta visita, que soy yo mismo, pero bueno. Aquí tengo la visita y aquí veis que la fuente ya me está diciendo que es Twitter, ¿vale? Lo estamos viendo desde Twitter. Si me voy aquí a fuente de tráfico, veréis cómo me dice que es medio social, la fuente Twitter, ¿vale? Por lo tanto, yo ahora en mis informes de adquisición empezaré a ver tráfico desde Twitter y podré saber cuánto me ha generado este tweet que yo he hecho en Twitter del lanzamiento y, bueno, tener toda la información detallada de todo lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, el tercer elemento fundamental, el etiquetado de enlaces, muy importante, ¿vale? El cuarto elemento básico para que todo esto funcione es la conversión, ¿vale? La conversión. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros al meter el código de Google Analytics conseguimos páginas vistas, conseguimos sesiones, un montón de métricas, duración de las sesiones, engagement, tasa de rebote, cuántos clics se hacen en un botón, podemos saber. Bueno, tenemos ahí un montón de información, pero lo que no tenemos son datos de negocio, digamos, datos de conversión, es decir, de cuántos de los usuarios que han llegado a mi web se han convertido en clientes o han hecho una acción que para mí significa una conversión, es decir, están cumpliendo uno de los objetivos para los que yo he hecho mi web, mi sitio, ¿no? O tengo planteados en mi negocio. Google Analytics por defecto no nos da datos de conversión. ¿Por qué? Porque no los conoce, él no sabe cuál es nuestra conversión. Es capaz de recuperar URLs, de recuperar eventos si lo hacemos con el código, pero no sabe cuáles son nuestras conversiones, cuáles son nuestros objetivos de negocio y, por lo tanto, cuándo consideramos que un usuario ha pasado a ser cliente o se ha convertido dentro de nuestro sitio. Y, por lo tanto, eso nosotros se lo tenemos que aportar. ¿Para qué? Para poder empezar a tomar decisiones en base a negocio, en base a objetivos, a acciones que para mí, si un usuario las realiza, le convierten en un usuario superior dentro de mi negocio. Se convierten en clientes seguramente o en un usuario superior. Eso Google Analytics no nos lo da y lo tenemos que configurar, ¿vale? Las conversiones se configuran de dos formas. Pueden configurarse como objetivos y siempre debe haber objetivos dentro de una cuenta de Google Analytics. Prácticamente todas las vistas deberían tener objetivos creados dentro de una cuenta de Google Analytics. Los objetivos se crean a nivel de vista. Podemos crear hasta 20 objetivos en cada vista y esta es una de esas otras puntos importantes que hablábamos en el 2 también, quedan entrelazados, ¿eh? Los objetivos hacen que en cada vista pueda tener conversiones distintas en función de lo que yo configure. Puede darse el caso, por ejemplo, que tenga una vista en la que solo se ve el tráfico desde el móvil, imaginaros, y en el tráfico desde el móvil hay
un formulario que no se visualiza. En el móvil no se visualiza un formulario, sino que es un botón de te llamamos. Por lo tanto, seguramente el objetivo en web y en el móvil es distinto. En la vista de web, o sea, en la vista de desktop, de ordenador y en la vista de móvil es distinto, porque en uno tengo un formulario, pero cuando se visualiza en el móvil es un botón directamente para llamar, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco los objetivos, son fundamentales, ya os digo. Nos van a empezar a dar datos de conversión, es decir, usuarios, volumen de conversiones conseguidas, de ventas o de lo que sea, de registros, de suscripciones a la newsletter, de descargas de elementos, de lo que sea, de aquello que para nosotros es una conversión, ratios de conversión, y luego podremos crear funnels y ratios de abandono, etcétera, ¿vale? Todo esto dentro de Google Analytics lo encontramos en los últimos informes de conversión. ¿Veis? Aquí tenemos conversiones, objetivos, y podemos ver pues la visión general de objetivos. Yo no sé ni siquiera si aquí tendré alguno, habrá, pero bueno, pues se ha dado alguno y tal, pasan más de un minuto y tal. ¿Veis? Tengo alguno de lead conseguido, descargas de un formulario y tal. Entonces podemos empezar a tener valores de este tipo y bueno, otros datos que tenemos, y no solo esto, sino que el resto de informes que tenemos en la herramienta empiezan a alimentarse con valores de conversión. Podemos empezar a tomar decisiones de los datos en base, pues en este caso, a los leads conseguidos. Aquí no hay, porque esto ya os digo que es de prueba y tal, pero al volumen de leads conseguidos, a los porcentajes de conversión, etcétera. Entonces empezamos a alimentar los datos de toda la herramienta no solo con valores de tráfico y de engagement, sino también con datos de negocio, con datos de conversión. Y esto por defecto, si no lo configuramos, sale vacío. Y normalmente son los KPIs fundamentales para tomar decisiones, los KPIs de conversión, el volumen de ventas, de conversiones, el ratio de conversión, etc. Más aún todavía si lo que tenemos es un e-commerce, donde además de objetivos deberemos configurar el e-commerce. ¿Vale? Aquí tenemos los datos de comercio electrónico, aquí no hay. No sé si yo tengo algo metido así en plan prueba, pero aquí no hay datos. Pero si tenemos un e-commerce real, deberemos configurar el e-commerce y, a poder ser, si da para ello, el e-commerce mejorado. Con ello obtendremos pues un montón de información sobre los datos de nuestro negocio y de nuestros productos. Bueno, ya veis aquí un poco la tasa de conversión al comercio electrónico, que es muy importante, el número de transacciones, los ingresos, el valor medio de pedido, las cantidades de productos vendidas, y luego podremos empezar a tener datos de producto, de las transacciones, del funnel de compra, de la evolución de los usuarios en función del segmento de tráfico al que pertenecen. Bueno, un montón de información sobre el comercio electrónico que es fundamental si lo que tenemos es un e-commerce, ¿vale? Y además de eso, igual que con los objetivos, estos datos van a alimentar todas las demás dimensiones e informes dentro de la herramienta. Vamos a poder empezar a asociar los datos de número de transacciones al tipo de dispositivo, a la fuente y el medio. Muy importante, importantísimo, asociar nuestras campañas de marketing a las ventas que consiguen, a sus ratios de conversión, irlos mejorando, etcétera, etcétera, a las páginas de aterrizaje, a las ciudades geográficas, por ejemplo, etcétera. Bueno, a todo el resto de informes que tenemos en Google Analytics, y podremos empezar a tomar decisiones basadas en objetivos reales de negocio y no solo en si los usuarios pasan mucho tiempo en la página, si clican aquí o clican allá, o si se mueven por más páginas o por menos, ¿vale? Esto es vital para poder tomar decisiones reales que ayuden a mejorar nuestro negocio, ¿vale? Entonces, la conversión por defecto en Google Analytics viene desactivada directamente, no hay datos, no tiene nada, está todo a cero, no existe, y tenemos que configurarla. Objetivos siempre, y si además tenemos un e-commerce, deberemos configurar ese e-commerce. Tenéis una vez más en nuestro canal información sobre todo ello, tanto de objetivos, cómo crearlos, etcétera, como del e-commerce mejorado, lo que es, cómo implementarlo. Bueno, tiene su aquel, pero esto es lo bonito, ¿no? Las cosas fáciles pues las podemos hacer cualquiera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es trabajar en ello. Entonces, bueno, con estos 4 puntos tendríamos un Google Analytics totalmente profesional, funcionando al 100% y capaz de darnos información fundamental para nuestro negocio. Hay un quinto que he dejado que tiene mucho que ver con el primero, con el código de seguimiento, puesto que nos obliga a modificarlo,
que es un tema que se llama el seguimiento multidominio, el cross-domain. ¿Qué es esto? Bueno, normalmente nuestro código de seguimiento, ya decíamos que lo vamos a poner en un sitio web, en una web, normalmente un dominio, www.misitio.com, y ya está. Pero en muchas ocasiones la misma web abarca más de un dominio de primer nivel. Es decir, puede darse el caso de que yo tenga mi web en www.misitio.com, pero luego las conversiones, las ventas o mi formulario esté en otro dominio, por la razón que sea, porque utilizamos una plataforma externa, porque hemos contratado un dominio para la tienda que nos funcionaba muy bien, mitienda.com era genial y para el marketing nos viene bien y lo tenemos ahí, bueno, por SEO incluso en un momento dado, por lo que sea, ¿no? Entonces, esto pasa con los dominios de primer nivel. ¿Qué sucede? Que Google Analytics funciona con cookies denominadas de primer nivel, cookies de tipo first party. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son cookies que no se comparten entre dominios, ¿vale? Es decir, las crea el dominio principal, imaginamos en este caso misitio.com, crea la cookie y esa cookie no puede ser leída por otros dominios. Esto tiene lógica, puesto que es particular de esa web, de ese código que hemos metido y tal. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo poner el mismo código en diferentes dominios porque me interesa, porque quiero ver todo agregado, porque es la misma web y los usuarios van a navegar por ella sin entender que se están saliendo del sitio y yo quiero conocer la navegabilidad de todo ello, si entran y salen de un dominio a otro, sin perder la traza de ello, ¿no? Pero esta cookie va a ser diferente en cada dominio, puesto que os estoy diciendo que son del tipo first party y si paso de misitio.com a mitienda.com, esa cookie va a ser distinta, puesto que cada uno va a crear la suya y no puede leer la del otro, ¿vale? De tal forma que para Google Analytics, al cambiar de un dominio a otro, va a decir, oh, este ya es otro usuario con otro ID que viene de referral misitio.com y se va a perder, se va a romper la sesión, ya no voy a saber la procedencia, si empezó navegando desde Google y llegó a comprar y tal, y se va a partir todo, se van a duplicar las sesiones. Esto del cross-domain, que se llama, es algo que destroza muchas cuentas de Google Analytics, ¿vale? Tenemos un webinar que explica en detalle cómo gestionar todo esto del cross-domain, ¿vale? Echadle un ojo. Ocurre en sitios, por ejemplo, como el nuestro. Fijaros, por ejemplo, aquí en la web de nuestro curso del MIDE, que por cierto empezamos el 18 de septiembre ahora, pero ya sabéis que podéis hacer en cualquier momento porque también tenemos la modalidad asíncrona, que quiere decir que lo podéis hacer a vuestro ritmo con una tutorización constante por nuestra parte cuando lo queráis. Pues nuestra web tiene un dominio que es certificaciongoogleanalytics.com, ahí lo tenéis, pero cuando vas a apuntarte, nosotros no tenemos una plataforma de ticketing creada por nosotros, sino que nos apoyamos en una que ya existe. Se llama Ticket Tailor. Entonces te vas aquí a la web de Ticket Tailor y aquí pues gestionas. En realidad, para nosotros, aquí el usuario no se ha ido y dejo de medirle. Yo quiero seguirle midiendo y quiero seguirle midiendo que trabaja, que funciona con nosotros, etcétera, y por lo tanto quiero saber que no se rompa la sesión, etcétera. Entonces, tenemos que hacer una cosa que se llama el cross-domain. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo que significa es que cada vez que desde una web, en este caso desde Certificación Google Analytics, enviamos a un usuario a la otra, le debemos enviar con los datos de la cookie que creó esta, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cada dominio va a seguir teniendo su propia cookie, pero ambas van a tener la misma información porque una se la transfiere a la otra, de tal forma que para Google Analytics, por lo tanto, va a ser la misma web, como va a tener el mismo client ID, va a ser el mismo usuario y la sesión se va a mantener y no se va a perder la traza de la sesión. Esto es un tema técnico que hay que realizar. Se llama el cross-domain, seguimiento multidominio en Google Analytics. Tenéis información para hacerlo con las diferentes librerías aquí. Se trata de añadir una serie de valores en el código. No voy a entrar ahora en ello. Es un tema técnico que requeriría pues otro webinar que ya lo tenemos además hecho. Entonces no voy a entrar ahora en ello, pero es algo que tenéis que tener en el radar cada vez que lleguéis a un proyecto de analítica con Google Analytics, tener en cuenta si vamos a medir
diferentes dominios de primer nivel con un mismo código de seguimiento, porque habrá que trabajar y habrá que hacer el cross-domain, ¿vale? Es fundamental tenerlo en cuenta. Luego hay una serie de cosas, hay que excluir los referrals propios y cosillas así, pero fundamentalmente esto. Entonces, bueno, hasta aquí era el webinar de hoy. Estos son los 5 elementos que quería mostraros. Gestión del código de seguimiento, muy importante. La configuración de la cuenta, cuentas, propiedades vistas, utilización de filtros, cómo gestionamos la propiedad, a qué dominios o en qué sitios ponemos el mismo UA, el mismo identificador de cuenta para medir los mismos hits. El etiquetado de campañas, muy importante para una correcta gestión de los datos de adquisición. Los datos de conversión, la configuración de la conversión, fundamental para tener datos de negocio que si no, no existen dentro de Google Analytics. Y por último, tener siempre en el radar y acordarnos de la necesidad, en caso de que sea necesario, que muchas veces no habrá un cross-domain, solo mediremos un dominio y ya está, o dominio y subdominios. Esto no pasa con los subdominios, solo pasa con los dominios de primer nivel. Tener en cuenta de que si ese es el caso, hay que hacer el cross-domain. Es un tema técnico que requiere gestión del código de seguimiento, pero que es fundamental para que todo funcione correctamente. Y esto es un poco lo que queríamos presentar hoy, que lo supierais y bueno, me despido directamente. Gracias por la atención y seguimos avanzando con los cursos del MIDE. Un abrazo y cuidaros mucho.